¿Según qué? Su obra. O sea que si usted no hizo nada, ¿entiende eso? Por eso es que tenemos que motivarnos. Mire, eso es esperanza. Bueno, yo voy a poner a hacer algo para la obra de Dios. Me voy a poner a trabajar en la obra de Dios. Voy a entregarme a hacer. Él viene pronto. Ya el Señor está a las puertas. Y Él viene a traerme a mí recompensas. Pero recompensa, ¿por qué? Porque estoy trabajando en su obra. Porque estoy ocupado en su obra. Porque estoy haciendo su obra. Porque Él espera de mí que haga algo. Mira el verso 20, 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es esperanza. El que da testimonio de estas cosas dice, el testimonio del Señor Jesucristo usando a su siervo Juan. Él dice por medio de su siervo Juan: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es esperanza. Yo no sé qué usted anhela. Yo anhelo que Cristo venga ya. Oh, sí, pastor, porque ya usted es un viejo, tiene 60 años, ya usted, ¿verdad? Y los jóvenes que no se han casado y los jóvenes que se quieren casar. Luis Daniel que se quiere casar, pero ¿qué hacemos con Luis Daniel? Jaciel que se quiere casar, ¿qué hacemos con Jaciel? No, tienen que anhelar la venida del Señor Jesucristo. Amén. Después que me case. No, hermano. No hay nada mejor en tu vida, aunque no lo entiendas ahora o no lo puedas entender. No hay nada mejor que tú encontrarte con tu Salvador. Nada mejor. Entonces comienza a ver Apocalipsis como un océano de esperanza. Comience a ver Apocalipsis como esperanza y abra el libro de Apocalipsis y lea el libro de Apocalipsis mirando esperanza en ese libro. Si lo ha leído, vuelva a leerlo. Todo este tiempo sería bueno que usted lo lea. Todo este tiempo sería bueno que usted le dedique tiempo al libro y comience a verlo y comience a leerlo como un libro de esperanza. Esperanza. Cuando estamos frente a una playa o al mar, tenemos dos opciones. O nos quedamos a la orilla o nos sumergimos en sus aguas. El Apocalipsis es como un océano enorme donde toda la Biblia desemboca. Cada libro de la Biblia es como un río que desemboca en el océano del Apocalipsis. Cada uno de ellos alimentará y llenará esta máxima revelación que es el Apocalipsis, ayudando a que sea clara y entendible. Déjeme explicarle esto. El primer libro de la Biblia es Génesis. Y el último libro de la Biblia es Apocalipsis. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios de la historia de la humanidad desde el punto de vista de Dios. Es la revelación de Dios, su persona, su obra, su voluntad para con el hombre. Dios nos ha dado en la Biblia toda la historia humana, desde el primer capítulo de la historia humana hasta el último capítulo de la historia humana. El libro de Apocalipsis es el océano donde todos los ríos de los demás libros de la Biblia desembocan. Todos los libros de la Biblia desembocan en Apocalipsis. Usted y yo tenemos dos opciones, como decía. Si yo estoy frente a la playa, o yo me quedo observando las olas, o decido sumergirme en el mar. Es probable que usted diga:
me siento bendecido en observar el mar. Pero hay otros que dicen, no, me gustaría entrar y profundizar y ver y disfrutar de lo que hay dentro del mar. Entonces usted tiene esas dos opciones con Apocalipsis. O usted contempla o usted se sumerge y comienza a contemplar las verdades que están contenidas en este libro de Apocalipsis, que son verdades de esperanza. Verdades de esperanza. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis es la revelación de Cristo y la consumación final del plan de Dios sobre esta humanidad. Como les decía, cada libro de la Biblia alimenta y llena esta máxima revelación y ayuda a que sea clara y entendible. Vamos a ver más adelante esta cosa, pero no es tan difícil poder entender el libro de Apocalipsis. Hay cosas profundas y hay cosas difíciles, pero no es difícil entender el libro. ¿Ok? Porque el libro no está aislado de las escrituras. El libro no está aislado de todo el resto de las escrituras. La clave es tomar todos esos libros que hay en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ver cómo desembocan en Apocalipsis. No es un terror Apocalipsis. Y no es un libro no entendible. Que acuérdense que leímos, no selle las palabras de este libro. Y es una revelación. El Señor la ha dado a conocer. Y yo entiendo que en la Biblia, es cierto que hay cosas difíciles y profundas, pero si Dios me la dio a conocer, yo tengo que trabajar para conocer lo que Dios me ha dado a conocer. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que unos truenos y que tenían un mensaje y Juan iba a escribir y el ángel le dice, no escriba lo de los truenos. Eso no lo escriba. Entonces eso está claro. ¿Cómo saber lo de los truenos? No hay forma de saberlo porque él dijo no lo escribas. Eso no se sabe. Eso es como aquellos que quieren tratar de decir en Juan capítulo 8, en la mujer adúltera, que Cristo abajo estaba escribiendo. Hay unos expertos, exégetas, teólogos que interpretaron lo que Cristo escribió. Pero ¿y cómo? La Biblia no dice lo que Cristo escribió ahí. Que ellos saben lo que Cristo estaba escribiendo ahí. Es imposible. Porque la Biblia no te lo revela. Mire, no vaya más lejos que la Biblia. Lo que está escrito ahí, Dios te lo reveló y ya. O como decía la hermana Corrie ten Boom, no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia. Preocúpate por lo que sabes y obedécelo. Todo lo que usted sepa de ese libro, ya, no esté preocupándose por cosas, que si los ángeles son blancos, amarillos, morenos, que no se preocupe por eso. Ah, pero que esos son unos racistas porque los ángeles son rubios. No puede haber un ángel moreno. No puede haber un ángel prieto. Yo no estoy preocupado por eso, hermano. ¿Me está entendiendo? Eso Dios allá con el color que Él le quiera dar. Amén, gloria a Dios. Pero yo no estoy preocupado por eso. Que si allá en el cielo vamos a ser grandes, chiquitos, medianos, vamos a ser gorditos, flaquitos, morenitos. ¿Cómo vamos a ser en el cielo? Yo no estoy preocupado por eso. ¿Sabe por qué yo estoy preocupado? Por lo que Él me está mandando a hacer, que yo debo hacer. Eso es lo que me preocupa a mí. Entonces es importante entender que el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo y la consumación final del plan de Dios sobre esta humanidad. Se nos ha vendido la idea de que Apocalipsis es un libro de terror, que da miedo, pero eso no es así. Apocalipsis es un libro de esperanza. Es la victoria final sobre todo el mal que estamos viviendo en esta tierra. Parece que el mal gana, que todo camina hacia la horrible voluntad de los hombres, que Dios es vencido por los hombres, que Satanás se sale con la suya, pero Apocalipsis muestra todo lo contrario. Saber que todo no terminará con el triunfo del mal,
sino con el triunfo del bien. Es una grandiosa esperanza y eso es lo que Apocalipsis nos revela. Un día estaba un hombre en un gimnasio en Estados Unidos, esos gimnasios que los muchachos están jugando baloncesto, leyendo el libro de Apocalipsis. Se sentó al lado un teólogo y le dice, pero ¿por qué usted está estudiando Apocalipsis? ¿Usted entiende lo que está leyendo ahí en Apocalipsis? Apocalipsis es un libro profundo. Y él le dijo, yo no entiendo todo lo que dice ahí, pero sí yo me he dado cuenta de una cosa en el libro de Apocalipsis, que Cristo gana. Y eso es lo que me gusta de Apocalipsis, que al final Cristo gana. No tiene que entender todo, pero sí vea que Cristo triunfa, que Cristo vence y que el mal es derrotado. Hoy día sufrimos, hermanos, viendo el mal y viendo los malos crecer como la ortiga, dice la Biblia. Pero nosotros sabemos que al final Cristo triunfará. Que su venida es una venida victoriosa. Que su venida es una venida en la cual va a establecer el orden basado en la verdad de Dios y no en la mentira de los hombres. Así Apocalipsis nos revela el futuro y nos dice que este no es incierto. El futuro no es incierto. Dios nos revela en qué terminará todo esto. No tengan miedo al futuro. El futuro no es incierto. El futuro está revelado aquí en la palabra de Dios. Sabemos cómo terminará esto. En el 2030, en el 2040, en el 3000, en el año que sea, sabemos cómo va a terminar todo esto. No hay temor con el futuro. Si usted entiende esto, cada vez que usted ve que hay una amenaza mundial de la tercera guerra mundial, de una guerra nuclear, y la gente anda asustada, no, hermano, sabemos cómo va a terminar todo esto. Es con el regreso de Cristo Jesús, poniendo el orden en esta tierra. Así es. Cuando usted viene al libro de Apocalipsis, se encontrará que Dios ha revelado el futuro, por lo cual usted puede conocerlo. Así cuando usted lee y entiende Apocalipsis, no tiene miedo de lo que está aconteciendo ni de lo que acontecerá. Pero de todos modos, Apocalipsis lleva al cristiano a vivir preparado. Este es el propósito de este maravilloso libro. Apocalipsis le está diciendo al cristiano, prepárate, no vivas descuidado, no vivas una vida en que te va a agarrar la tormenta, te va a agarrar la situación. No, tienes que estar preparado. Cuando usted, por ejemplo, lee Mateo 24 y Mateo 25, a Mateo 24 se le ha llamado el pequeño Apocalipsis, porque lo que Cristo está narrando en Mateo 24, el orden y los detalles cuadra perfectamente con el desarrollo del libro de Apocalipsis. Pero el Señor Jesucristo dice en el capítulo 25, tienen que estar preparados. Y ahí Él dice, porque mi venida será como los días de Noé. ¿Qué es la característica de los días de Noé? No es que simplemente la gente estaba vendiendo, casándose, dándose en casamiento, construyendo y viernes social y que el cuerpo lo sabe. No, no, no. Es que estaban viviendo de manera desprevenida. No estaban preparados. Vino el diluvio, se lo llevó a todos porque no estaban preparados. Comenzó a llover, no tenían un barco. Comenzó a llover, no tenían cómo salir del agua. Comenzó a llover y comenzaron a ahogarse porque no tenían cómo vencer el agua porque no estaban preparados. Y Cristo dice, así será mi venida, como un lazo sobre la tierra, desprevenidos. Y no entendieron, dice Cristo, hasta que no vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahí fue que entendieron, pero ya era muy tarde.
Apocalipsis te enseña, prepárate, porque la venida del Señor está cerca. Utiliza el término, vengo en breve. Su venida está cerca. No selle las palabras de este libro porque está cerca su venida. ¿Qué es lo que te está diciendo? Prepárate, 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 prepárate para encontrarte con tu Salvador. Prepárate para encontrarte con tu Redentor. Prepárate para encontrarte con Jesucristo. Si Cristo viniese ahora mismo, ¿está usted listo para decir, oh Señor, te estoy esperando? Ven, Señor Jesús, te estoy esperando. ¿Está listo? O como dice Juan, en 1 Juan capítulo 2, ¿te avergonzarías de Él? Hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando Él venga, no nos alejemos avergonzados de Él. ¿Entiende eso? Fue lo que le pasó a Adán en el huerto. Oyó la voz de Jesús, se mandó y se escondió. ¿Qué pasó? Adán, Señor, oí tu voz. Tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Pues estaba desnudo, no se puso la ropa. Hay gente que lo agarran así, sin ropa. Si usted sabe que lo van a venir a buscar, póngase la ropa. Ay, excúsame que me estoy bañando. No me venga con que te estás bañando. Excúsame que ahora que voy a planchar la ropa. No me venga con que tú vas a planchar la ropa ahora. Usted tiene que estar preparado. Y a mucha gente le va a pasar eso. Cuando Cristo venga, eso no se sabe ni dónde van a estar. Ahí es que Cristo usa la parábola de las vírgenes. Preparados, tienen que estar preparados. Se durmieron 5 vírgenes. Preparado, mayordomo, imprudente, que no entiende. Llegó su amo y no estaba preparado. Apocalipsis te enseña que debes estar preparado. Esto significa que nada de lo que acontece o acontecerá le va a causar sorpresa a usted. Las guerras, por ejemplo, que estamos nosotros mirando, Mateo 24. Cristo dice, cuando ellos le preguntaron, Señor, danos una señal de tu venida. Señor, dime, bueno, mire, le voy a decir lo siguiente. Habrá terremotos, habrá pestes, guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin, dice Cristo. Todavía no es el fin. La guerra de Israel, la guerra con Hamas, la guerra con Hezbollah, la guerra con Irán y todos los acontecimientos del Medio Oriente, esas naciones, no debe causarle sorpresa a usted como cristiano. Porque Cristo lo dijo en Mateo 24. Pastor, yo estoy asustado porque yo no sé, mira lo que está pasando allá, pero Cristo lo dijo en Mateo 24. El problema con nosotros los cristianos es que nos gusta buscar versículos rebuscados en la Biblia. El Señor va conmigo. El Señor me protege, el Señor me cuida. Pero cuando lees Mateo 24, ay no, yo no voy a leer eso, me da miedo. Apocalipsis, no, yo no voy a leer eso me da miedo. No, mi hermano, lea eso también. Para que cuando acontezca, pero mira, eso es lo que dice la Biblia, eso fue lo que dijo Jesucristo. Esas cosas están pasando y van a pasar y van a seguir pasando porque Cristo lo dijo en Mateo 24. Y Cristo dijo, no se sorprendan, porque todo eso es principio de dolores. ¿Sabe qué significa la expresión principio de dolores? Cuando la mujer está embarazada y llega el momento de dar a luz, tiene dolores, da a luz un niño. ¿Cierto? Todos esos acontecimientos, principio de dolores significa, eso es un ensayo, lo que viene después que va a estar difícil. Eso va a parir una serie de situaciones. Por eso él dice, eso todavía no es el fin, eso es principio, no es el fin todavía. O sea, prepárense, porque se lo estoy diciendo, le estoy hablando, le estoy revelando, le estoy diciendo qué va a pasar, qué va a acontecer. Las pandemias, las enfermedades, los virus, los cambios climáticos, estas cosas no son un escándalo para un cristiano y no deben ser un escándalo para un cristiano. No se asusta
el cristiano por estas cosas. Cristo dijo que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cristo lo dijo ahí en Mateo capítulo 24, le llamó a esos principios de dolores. El cristiano sí tendrá que sufrir porque es justo, y el justo sufre porque la justicia no es honrada. Eso fue lo que sintió Habacuc. Vamos a sufrir en esas condiciones porque el justo sufre. Es algo que uno diría, ¿cuántas personas han perdido la vida en esta guerra? Israel, la Franja de Gaza, Irán, ¿cuántas personas? Y personas inocentes, niños, ancianos, personas que no pueden valerse por sí mismas. Eso es doloroso, hermano, pero eso va a acontecer. Entonces no podemos detener eso. Eso va a acontecer. Enfermedades, pandemias. ¿Cuántas personas han perdido la vida? Y uno dice, wow. Cuando el COVID, yo fui a un funeral a predicar de una persona que se puso la vacuna y le dio una reacción y se murió. La vacuna lo mató. Y uno dice, por eso es que yo no creo en la vacuna. Por eso que yo, no, esas cosas van a pasar. Eso va a acontecer. Tiene que entender eso. Es doloroso, pero son realidades. Eso es lo que Cristo está diciendo. Eso va a pasar. Van a venir pandemias, enfermedades, virus. Y la gente se va a morir. Pero no solamente los que se contagien. Muchas personas inocentes van a fallecer también. En los terremotos, muchas personas fallecen. En las inundaciones, muchas personas fallecen. Y el justo sufre por eso. Eso es lo que dice Habacuc. Sufría porque la justicia no salía correcta. Sufría porque la gente estaba viviendo de una manera incorrecta, indebida, porque no querían poner en práctica la justicia, porque no respetaban la justicia. Y él sufría por eso. Pero eso es normal, hermano, eso va a pasar. ¿Cuál es el contexto de Apocalipsis? Este libro fue escrito desde una isla llamada Patmos, en el mar Egeo, a unos 80 kilómetros del Asia Menor, lo que conocemos hoy día como Turquía actual. Juan fue llevado desterrado a esa isla por Domiciano en el año 95 después de Cristo por causa del testimonio de Jesucristo. Juan 1:9. Juan 1:9. Apocalipsis 1:9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan escribió este libro de Apocalipsis en el 95 después de Cristo, 60 años después que la iglesia había iniciado. Juan vio todo el desarrollo de la iglesia. Vio cómo inició la iglesia en Hechos capítulo 2. Vio el desarrollo de la iglesia, vio las iglesias, vio el apóstol Pablo. Probablemente Juan era el más joven de todos los apóstoles del Señor Jesucristo. Cuando conoció a Jesucristo era un adolescente. Cuando le entregó su vida a Jesucristo era un jovencito. Y Juan, por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de predicar la palabra de Dios, el emperador Domiciano lo desterró a la isla llamada Patmos. Según la tradición,
Domiciano tomó a Juan y lo echó en un caldero, en una olla hirviendo de aceite. Y Juan no murió. Y entonces decidió desterrarlo en esa isla. Toda esa parte que se ve allá, esa es la isla de Patmos. Decidió enviarlo ahí, desterrarlo. Este emperador romano odiaba a los cristianos. Quiso silenciar la voz de Juan, desterrándolo, llevándolo a un lugar solitario donde no puede hablar del evangelio. Muchas veces ese es el lugar a donde Dios quiere llevarnos para hablarnos. Un lugar silencioso, doloroso, pero es un lugar silencioso. Ahí Dios nos habla. Tanto Domiciano como Satanás pensaron que habían silenciado la voz de Juan. Pero allí Jesucristo le reveló el Apocalipsis y levantó la voz de Juan, no solo para los de su tiempo, sino para los cristianos de todos los tiempos, hasta nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué Dios permitió que Juan fuese a la isla de Patmos? Porque ahí Dios quería hablar a solas con él. ¿Sabe que en el bullicio que tú y yo vivimos el Señor no nos puede hablar? Que Dios te va a llevar a un lugar silencioso, que Dios te va a llevar a un lugar solitario, que Dios te va a llevar a un lugar que estés a solas con Él. ¿Cuál es la isla donde Dios te ha llevado? ¿A qué isla el Señor te ha llevado? Domiciano pensó, voy a tapar la voz de Juan. Fue todo lo contrario. Ahí Dios habló con él. De ahí salieron hacia las 7 iglesias. De ahí salió hacia las 7 iglesias el libro de Apocalipsis. Y hoy nosotros tenemos este libro, la voz de Juan, hasta los fines de la tierra. Pero Dios lo llevó a un lugar solitario. ¿Sabe? Cuando Dios quiere tratar contigo, te va a llevar a un lugar solitario. Cuando Dios te quiere hablar, te va a llevar a que estés a solas con Él. Dios no habla en el bullicio. Dios no habla en medio de toda esta afán y todas estas cosas que tenemos. Dios tiene que tranquilizarte. Si Dios te ha traído a una isla desierta, ¿qué te está diciendo Dios? Dios tomó a Israel y lo llevó al desierto para darle su palabra. Tráelo al Sinaí, de aquí le voy a dar mi palabra. Dios te trae al desierto para darte su palabra. Dios te trae a una isla desierta, desterrado, para darte su palabra. ¿Cuál es la isla que ahora mismo es el lugar donde Dios te ha llevado? Pruebas, tentaciones, batallas, luchas, enfermedades, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones matrimoniales. ¿A qué isla Dios te ha llevado? Déjame decirte que te ha llevado ahí para hablarte. Escucha la voz de Dios. Dice Juan que él escuchó la voz de Cristo que estaba detrás de él. Pero dice Juan que cuando Cristo le habló, Cristo puso su mano sobre su hombro y le habló.
¿Sabe cómo Dios nos habla? Él pone su mano sobre nuestros hombros y nos dice, quiero decirte algo. Puedes escucharme ahora, porque te voy a decir algo. Lo que pasa es que nosotros resistimos entrar al desierto. Nosotros resistimos entrar a estar a solas en la isla. No, pastor, no queremos estar solos. Podemos decirte que Dios trabaja de una manera muy diferente a como trabajamos los hombres. Dios quiere que tú le escuches. Y para tú escuchar la voz de Dios, tienes que estar a solas. El diablo quiere silenciarte. El diablo y sus secuaces te quieren silenciar. Pero Dios quiere que tú hables. Yo, Juan, vuestro hermano, dice Juan, copartícipe vuestro en la tribulación. Estos hermanos estaban siendo perseguidos. Estos hermanos estaban bajo tribulación. Pero Juan dice, estamos todos en la misma batalla, en la misma lucha. Yo soy el hermano Juan, junto con ustedes, mis amados hermanos, copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Aquí estoy yo en la isla llamada Patmos por predicar la palabra, por dar testimonio de Jesucristo. Aquí estoy, pero somos cristianos que estamos sufriendo por la causa de Cristo. Somos cristianos que padecemos por Cristo. Somos cristianos que estamos, ustedes allá en tribulación y yo aquí desterrado. Somos copartícipes. Eso es muy importante, hermano. Pero en el reino, en la paciencia de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dios te va a llevar a un lugar que no vas a querer estar. Dios te va a mover a un lugar que no quiere que te mueva. Dios te va a poner en un lugar que no quieres estar. Dios va a trabajar contigo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios va a trabajar contigo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a hablar. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Si tú eres un hijo de Dios, Él te va a llevar a situaciones que tú no quieres entrar. Pero ahí es que Dios te va a hablar. Acuérdese de Elías en la cueva. Una tormenta, pero Dios no estaba en la tormenta. Un temblor, Dios no estaba en el temblor. Después un silbo apacible. Y ahí estaba el Señor, le dijo a Elías, Elías, ¿qué buscas aquí? Es un lugar privado entre Dios y Elías y ahí están hablando. Dios muchas veces nos va a llevar a esos lugares para que podamos entender la voz de Dios. Bien, vamos a quedarnos aquí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado, pero todo esto es parte de la introducción, el contexto de Apocalipsis. Entienda dónde estaba Juan cuando escribió Apocalipsis. Estaba desterrado en una isla. Fíjese lo que Dios produce en medio de una isla. ¿Ok? Y quiero dejar en usted, mi amado hermano, en Cristo Jesús, esto. ¿Cuál es la isla donde Dios le ha llevado para hablarle? Y si Dios le está hablando, ¿está usted escuchando la voz de Dios? El mundo lo ve como que vamos a callarlo, pero Dios lo ve, voy a hablarte. Lo que tú estás padeciendo ahora mismo es la isla donde Dios te ha llevado. La depresión, la enfermedad, la situación, las condiciones, todo lo que tú puedes estar pasando ahora mismo es la isla donde Dios te ha llevado para hablar a tu corazón.
Padre, gracias por tu palabra, orando que tu palabra haya sido bendición para nosotros. Y entender estas verdades y podamos ponerla en práctica. Instrúyenos, enséñanos, háblanos. Y Señor, tú sabes nuestras vidas. Si tú nos has sacado del mundo y nos has sacado del bullicio y nos has traído, Señor, a una isla para hablarnos, ayúdanos a oír tu voz. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mi hermano, vamos a pedir a los diáconos que vengan para